poner en modo silencio sus celulares y demás equipos de comunicación con el fin de evitar interrupciones. En nombre de la Universidad de AFIT, les extendemos nuestro agradecimiento por participar durante las jornadas de estos 2 días y esperamos poder tenerlos en eventos futuros. Además, los invitamos a disfrutar nuestro campus en el cual podrán sentirse como en casa. Hoy damos inicio a la Conferencia Internacional en Terminología y Contenido Estructurado y al 11º Seminario Nacional de Terminología. Ambos eventos están pensados como espacios transdisciplinarios especializados por temáticas de conocimiento. Dadas las circunstancias actuales de Colombia, se hace imperante la tematización de realidades inherentes al conflicto armado colombiano. En este contexto, la voz de las víctimas y especialmente las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano hacen parte esencial de nuestros 2 eventos. En esta versión, nos reunimos alrededor del estudio de las prácticas de armonización en situaciones de conflicto, aplicando principios terminológicos en los negocios globales, la industria, el comercio, la educación y la sociedad en general. A continuación, damos paso al Dr. Sergio Cristancho Marulanda, vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia, quien extenderá un saludo en nombre de su institución. Buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno, como vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia me complace participar en la instalación de este evento, realizarse aquí en EAFIT, bueno, estos 2 eventos, la sexta Conferencia Internacional en Terminología, Comunicación Estructurada y Tecnologías de la Información y el 11º Seminario Nacional de Terminología. A realizarse aquí en EAFIT, que es una de nuestras universidades hermanas, en el marco del G8, que es nuestra red de universidades acreditadas de Antioquia, en la cual tenemos mucha colaboración y siempre estamos proponiendo iniciativas conjuntas. La Universidad de Antioquia ha tenido una política bastante decidida de apoyo a la investigación durante los últimos 30 años, que la ha llevado a ser protagonista en la generación de conocimiento científico para la región y para el país, y a través de ello hacer grandes aportes a la sociedad. Creo que ese es el mismo objetivo que perseguimos todas las universidades, al menos aquellas que pertenecemos al marco del G8. El objetivo de revisar constructos de gran relevancia para las políticas y los programas de salud sexual y reproductiva en el país, en aspectos como la clasificación de formas de violencia sexual, derechos a la diversidad sexual, construcción de paz, formas de reparación simbólica de los daños colectivos e individuales, y reconstrucción de la memoria, así como determinación de procesos de reconciliación e inclusión social, es fundamental para la delimitación y adecuada implementación de dichas políticas y programas. En mi campo de quehacer investigativo y profesional, que es el de la salud mental comunitaria, nos vemos constantemente desafiados a discutir, cuestionar y reconstruir marcos conceptuales existentes aportados por la teoría, y a la vez incorporar nuevos conceptos surgidos desde las mismas comunidades con las complejidades que ello implica. Por lo general, las comunidades tienen conceptos mucho más amplios e integrales que digamos, difieren en gran medida de aquellos aportados por las teorías que surgen de marcos cognitivos más de orden analítico y que son propios de culturas europeas y americanas, donde la mayoría de teorías han aportado los conceptos y en donde la fragmentación conceptual es el abordaje para la comprensión de fenómenos más amplios. Por ello, mi invitación a que aparte de los constructos teóricos, y entiendo que eso es parte de lo que se va a hacer en esta jornada, se discutan también constructos comunitarios con personas de las mismas comunidades. Como grupo, por ejemplo, nosotros le hemos dedicado conversatorios enteros a la comprensión de conceptos tan complejos como el de buen vivir, y nos ha dado una riqueza y una amplitud muy grande y nos ha desafiado en tanto estructurar programas de salud mental alrededor de temáticas tan complejas y tan amplias como la de buen vivir, que involucran no solamente aspectos individuales sino colectivos, sociales, ambientales. Es un reto bastante grande, pero precisamente por lo que reto debemos
tomarnos el trabajo de hacerlo. Quiero resaltar el esfuerzo de los organizadores para sacar adelante este interesante evento. En particular, quiero agradecer a la profesora María Cecilia Pleste, quien ha liderado su organización y el Grupo de Investigación en Terminología y Traducción, GITT, de la Universidad de Antioquia. Es de resaltar también el apoyo del Centro Internacional de Información en Terminología, Infoterm, de Viena, y de la Red Colombiana de Terminología, Colterm. Espero que la jornada permita a los asistentes y a los ponentes intercambiar ideas de manera fructífera y a través del diálogo de saberes y los acuerdos dar un mayor alcance al gran objetivo del evento, trascendiendo estas conclusiones a los tomadores de decisiones, a los formuladores de política pública, a las diversas instituciones, a las comunidades y obviamente a la academia. Les deseo un feliz día y una muy buena jornada. Ahora damos paso al Dr. Hugo Buitrago, director de la Unidad Especial para la Paz de la Universidad de Antioquia, quien compartirá con nosotros unas palabras. Muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias también por la invitación a decir unas cortas palabras en este espacio sobre la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Con ello quiero destacar que en el marco justamente de los acuerdos de paz o de construcción de paz mejor, la Universidad de Antioquia ha tomado una decisión institucional creando la Unidad Especial de Paz por resolución del Consejo Superior Universitario en septiembre del año pasado, y hemos iniciado labores formales en febrero de este año. Pero lo importante de la universidad en relación con este tema es que hay una apuesta por el trabajo en los territorios que conversa necesariamente con lo que ustedes van a discutir estos días. Un trabajo en la construcción de la paz territorial que implica como dos asuntos centrales para nosotros. Uno, el proceso de reincorporación de los excombatientes, y dos, que es tal vez el más importante, toda la consolidación de la reconstrucción del tejido social y comunitario en los territorios. Y eso implica necesariamente un diálogo abierto y permanente con las comunidades, de tal manera que la universidad también tenga una forma nueva de acercamiento a las comunidades, asumiendo que el conocimiento, el saber, la experiencia de estas es absolutamente vital para la construcción de un país distinto, de un país democrático, participativo, incluyente, respetuoso de las diferencias. En ese propósito estamos también, por supuesto, en el marco del G8 que ya mencionaba el profesor Cristancho, que es, digamos, esa instancia universitaria de la ciudad que pretende armonizar y articular los distintos esfuerzos que las universidades estamos haciendo en esa perspectiva de la construcción de la paz. Y por supuesto que la Universidad EAFIT es una aliada estratégica en ese propósito. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio. Espero que el evento que van a desarrollar sea absolutamente productivo, fructífero y que abra muchas perspectivas de trabajo en la construcción de la paz de este país. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente las intervenciones del doctor Sergio Cristancho y el doctor Hugo Buitrago. A continuación, empezaremos con nuestra ponencia central, Transformar la civilidad, de la doctora María Cecilia Pleste.
Buenos días. Yo sé que todavía, a pesar de que le hago mucha propaganda, la tecnología me embiste. Entonces es una cosa complicada. Por ejemplo, ahí volví a irme a donde no debía. Yo lo que voy a hacer es hacerme aquí para poder leerlo cuando tenga que leer bien. Busqué este tema, o mejor, este tema me lleva persiguiendo, yo creo que hace más de 40 años, desde que sucedió algo que tal vez ustedes o no recuerdan o nunca les han contado a las nuevas generaciones, que tuvimos una época en la cual la situación era como la de ahora. Entonces voy a trabajar sobre estos pequeños aspectos, definir qué es civilidad, precisar qué contextos de contraste tenemos en función de lo que consideramos es la civilidad. Vamos a mirar ese proceso de cambio al hoy, cómo estamos ahora y luego qué debemos o qué necesitamos hacer para que realmente podamos tener una sociedad civil, humana, comprensiva y pacífica. Podemos encontrar muchísimas definiciones de civilidad. Sin embargo, hay algo muy lindo y por eso me pareció interesante traer esa frase de Carlos Roberto Pombo Urdaneta. Civilidad es que tus derechos y mis derechos sean nuestros derechos, lo cual no significa que debamos dejar en forma secundaria mis derechos por tus derechos, ni tú tus derechos por mis derechos. Es una concepción de verdad, de igualdad y equidad. Eso es civilidad desde esa perspectiva. Pero también desde el hecho de la sociabilidad, de la urbanidad, y eso nos lleva a los más antiguos a pensar en ciertos aspectos que había en la vida diaria de nuestra Colombia cuando estábamos pequeños. Recuerdan que tuvimos clases de cívica, de urbanidad, hasta de buenos modales. Parecía algo, desde la perspectiva de hoy, algo muy antiguo, como que nos hubiéramos quedado en un pasado. Pero también es importante tener en cuenta que la civilidad es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes como ciudadano, que respeta las leyes, que contribuye al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, ahí podríamos preguntarnos en el hoy, no le puedo acercar con esto, ¿a qué denominamos comportamiento correcto de la sociedad? Y a eso me voy a referir un poco más adelante. Civilidad es civismo. Civilidad es igual a educación ciudadana. Y en ese aspecto me detendré mucho más después. Para algunos de ustedes estos son piezas, ay Dios, piezas de museo. Nunca los habían visto, no los tuvieron en sus manos, no les tocó estudiar, ni con la alegría de leer, muchísimo menos el Catecismo Astete, y tampoco con el Manual de Urbanidad de Carreño, ni siquiera a mí, solo me tocó con la alegría de leer y el Catecismo Astete, el otro es más antiguo. Pero ¿qué se buscaba en esa época desde el Ministerio de Educación y desde la comprensión de la sociedad civil? Que fuésemos buenos ciudadanos, solamente eso, que fuéramos capaces de respetar al otro, de respetar al entorno, de proteger la naturaleza, de ser amables mutuamente.
Es posible que en esa época también haya habido matoneo, haya habido formas de violencia, pero aparentemente era menos de lo que hoy en día podemos constatar. Personalmente yo considero que no se conocía porque no teníamos algo como internet. No es que no sucediera, creo que no habían los medios de comunicación para poder lograr que toda la comprensión que tenemos hoy de los sucesos fuese inmediata como en esa época. Sin embargo, yo nací bajo estado de sitio y además luché, y ahora les explico por qué, contra la dictadura de Rojas Pinilla, que ha sido aparentemente la última dictadura en Colombia. Recuerdo muy bien que en el 56 salía con mi mamá a marchar en contra de la dictadura. Las mujeres en Cali hacíamos una fila de lado y lado de los hombres, y los hombres iban en la mitad para protegerlos, y las mujeres iban con los hijos o las hijas. Esa fue la forma de protestar en Cali contra la dictadura de Rojas Pinilla. Eso no quiere decir que no haya habido muchísimos muertos, muchas masacres, que no hayan sucedido cosas terribles. En 1957 cae la dictadura de Rojas Pinilla y se inicia el Frente Nacional, liberales y conservadores. Eso no significa que hubiera avanzado Colombia a convertirse en un país en paz. Justamente en los 40 había una lucha, llamémosla así, guerra de guerrillas liberales y conservadores que se siguió manteniendo, que se fue transformando, y con el Frente Nacional empieza a aparecer la primera guerrilla en Colombia, que es las FARC. Pero la violencia ya estaba, hacía muchos años, instalada en el país. Siempre debemos tener eso en cuenta. Es triste, pero debemos enfrentar nuestra realidad. Yo nací en estado de sitio y esa era la historia de mi juventud y de mi niñez y mi juventud. Es decir, que necesitamos de verdad transformar la civilidad, porque es necesario que volvamos a comprender la razón por la cual nos denominamos hoy en proceso de paz y estamos buscando las formas posibles de que Colombia se convierta en un país en paz. Hay que tener en cuenta entonces, digo que siempre me hace la travesura, tener en cuenta las partes que pueden ser frente no solo al trato individual de dos personas, sino al trato de los colectivos de los cuales nosotros formamos parte. Cómo nos estamos interrelacionando con nuestros interlocutores iguales o superiores o subalternos. Es vital. Es necesario comprender que la sociedad no cambia ni se transforma si cada uno de nosotros no comprende que debe transformarse para apoyar la transformación de su comunidad y de su entorno. Es muy importante, aunque suene un poco a la abuelita, que pensemos en los posibles sinónimos que tiene ese concepto civilidad. Realmente el significado para entender adecuadamente la civilidad es pensar en el concepto cortesía, amabilidad, urbanidad, cordialidad, buena educación, respeto. Mi padre, cuando yo estaba muy pequeña, y llegaba de la guardería,
en la tarde me tomaba en brazos, me ponía frente a un espejo y sin que él se viera me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? La primera vez busqué responderle a él y me dijo, no, mira a la niña en el espejo. Esa nenita es la que necesita saber cómo te fue hoy a ti, porque nadie más en el mundo es responsable de ti, ni de tus actos, ni de lo que dices, ni de lo que hagas. La rayadura se me quedó hasta ahora. Es decir, ¿quién es responsable de mí? Yo. Pero yo, ser humano, soy responsable de mí en función de ese espacio vital en el que yo vivo. Mi familia, mis amigos, mis colegas, el gato, el perro, los pajaritos, la iguana, las zarigüeyas, lo que tengamos en nuestro entorno. Somos responsables de las plantas y la naturaleza. Yo soy responsable de. Y eso deberíamos hacerlo cada uno de nosotros. Eso es lo que nos decía la urbanidad de Carreño, el catecismo Astete, hasta la alegría de leer tenía frases que nos llevaba allá. Eso es civilidad. Infortunadamente, en la época más aciaga del hoy, del narcotráfico y la guerrilla en su efervescencia, aparecieron clichés que aún hoy se utilizan en algunos entornos. Te mando el de la moto. Y estamos en una reunión de amigos y alguien hace un chiste malo, no, hay que mandar el de la moto. Empezamos en esa época de los 80 y 90 a internalizar circunstancias aterradoras que se fueron naturalizando a través del lenguaje. ¿Querés volverte muñeco? O sea, ¿querés que te mate? Y también parecía muy divertido. Ah, no, pero hay otra. Te voy a mandar a chupar gladiolos. Los gladiolos son una de las flores que más se utilizan en los entierros. Calladito te ves más bonito. O sea, usted ni denuncie, ni proteste, ni critique, porque de pronto le mandan el de la moto y lo ponen a chupar gladiolos. ¿Sí? Pero hoy en día, todavía hoy, la forma más sencilla de amenazar es: yo sé dónde vives, yo sé dónde estudian tus hijos, yo sé en qué bus te transportas, yo sé dónde vive tu familia. Y nos parece lo más normal. Nadie sale a denunciar al que está amenazando porque es que calladito te ves más bonito. Eso es demencial. Eso es haber aceptado que la violencia, el dolor de la masacre, del desaparecido en nuestro país es lo cotidiano, es normal. Pero siempre hemos estado así, aunque esta sea una imagen de abril del 48 en Bogotá como un diseño gráfico. Así seguimos en todo el país, en muchísimos lugares del país. Y protestamos, pero falta todavía la conciencia ciudadana del colectivo. El colectivo, todos nosotros en masa. Y ahí tengo yo que hacer un reconocimiento valiosísimo frente a la tarea de investigación que realizamos, y es: las comunidades que hemos visitado nos han enseñado que solo en colectivo, unidos como un todo, podemos avanzar. Y ahí hago yo un llamado a mis colegas y a ustedes estudiantes y a los más jóvenes. Nos hemos apoderado y empoderado a través del individualismo. No, la civilidad necesita
de la masa consciente, crítica, frente a la situación. Porque civilidad también implica existencia de reglas y normas que apuntan a lo que debe hacerse o a lo que no debe hacerse. Preceptos que son innumerables en cada una de las circunstancias de la vida cotidiana, que son de un gran sentido común, pero que están afectados por las costumbres y la cultura local y también por las reglas básicas de tratar al otro. Y casi en muchos de los casos de violencia nos damos cuenta que se trata al otro como yo no deseo que me traten a mí. O sea que debemos revertir esa situación y vamos a tratar al otro como yo deseo que me traten a mí. Esta es nuestra Colombia y sigue siendo hoy nuestra Colombia a pesar de que haya el proceso de paz. No es una imagen de hoy, es una imagen del municipio de Granada en Antioquia, pero sigue representando lo que ha sucedido en nuestra Colombia. Colombia destruida por el otro, que quiere hacerme a mí lo que yo no deseo que me pase. Hemos pasado una guerra degradada, sucia, que debería ser suficiente para que comprendamos que la violencia armada en Colombia, no importa de dónde venga, debe terminar. Es necesario que esa regla de juego deje de existir. Es una guerra. Para mí está muy mal llamado cuando hablamos del conflicto interno armado colombiano, como si fuera el enojo entre dos chiquitines que tienen armas de plástico, y no es así. Es necesario también tomar conciencia de la magnitud de los sucesos. Es necesario entender que esa firma del proceso de paz solo es un granito de arena en el primer paso hacia la búsqueda y la construcción de la paz. Jamás será el lugar de llegada de todo el proceso que estamos viviendo. Si eso sucediera o se pensara de esa manera, vamos a darnos cuenta que entonces no pretendemos darle una oportunidad a la vida civil, a la discusión civilizada de las ideas, al ejercicio de la ciudadanía capaz de discutir asuntos políticos sin agresiones, que nos lleven a calificar al otro como un enemigo y por ese camino a pensar en su eliminación física. Sin embargo, sabemos que cuando ganó el no, nos abrieron esa puerta. Ese otro que quiere la paz es mi enemigo. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a pensar precisamente en transformar la civilidad hacia una sociedad civil y, valga la redundancia, civilizada? Hay que darle un nuevo lugar a la condición civil, insistir en la necesidad de educar a los niños, que se comporten cuando sean adultos, y cuando digo niñas son niños, niñas, todos, que se comporten como seres humanos civilizados, con civilidad, aunque nos suene esa denominación urbanidad un poco arcaica, es eso. Es ser respetuoso, correcto, amable, servicial, conmigo misma y con mi entorno y con el otro. Si cada uno de nosotros
aportamos ese comportamiento, vamos a hacer una posibilidad de transformación. Claro que la clave está en reeducarnos. En reeducarnos. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? Muchachos, auxilio. No tengo idea. Ya apareció. Debemos reeducarnos porque en este momento el Premio Nobel de Paz que se le entregó al presidente Santos a nivel mundial se ha convertido en una cortina de humo. Yo llegué hace menos de un mes de varias actividades académicas de Europa y con muchísima tristeza tengo que reconocer que en Europa se cree, se piensa, se discute en contra de nuestra postura, que nosotros qué más queremos si ya estamos en paz, ya logramos la paz, ya tenemos hasta un premio Nobel de Paz. No, esa cortina de humo nos está haciendo muchísimo daño. No se escucha que hay masacradas más de 600 líderes y lideresas. No se escucha que se sigue destruyendo los bosques y vendiendo las aguas a las multinacionales. Tampoco se tiene en cuenta que los campesinos no están recuperando la tierra, sino que la están perdiendo todavía más. Aquí no pasa nada, estamos en paz. Cuando yo públicamente discuto esto, digo la siguiente frase: sí, Colombia está en la paz de los sepulcros y no nos conmueve. Como yo estoy bien y mi pequeño entorno está bien y el vecino veo que está como bien, ¿yo qué esfuerzo debo hacer? ¿Necesito yo transformar la civilidad desde la comprensión conceptual y la acción? No, todo está bien. Bien, patas arriba. Es necesario que pensemos precisamente que ese nuevo lugar, que esa perspectiva es precisamente el gran reto de ese posconflicto o posacuerdo, como lo queramos denominar. Hay que construir la civilidad, hay que transformar la civilidad, o mejor, los comportamientos sociales que se traían de creer que el narcotráfico, el paramilitarismo, las desapariciones, las masacres son lo normal en este país. Es fundamental